Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor, Juan Manuel Hernández. Pues bueno, tenemos un título interesante para el día de hoy. Solamente aquí lo vamos a retomar. ¿Qué dice más o menos así? ¿No? Bueno, ¿qué te parece si lo ponemos así ahorita? Ya después si... ¿Te lo vas a inventar? Sí, ¿por qué no? Va a salir de tu ronco pecho, va a salir tal cual. Va a salir de mi inteligencia artificial. Muy bien. De la cartera a las canchas. Vamos a hablar sobre estos multimillonarios contratos que hacen en los deportes a nivel élite, ya sea fútbol, básquetbol, fútbol americano, no me acuerdo si tenemos algunos datos. También por ahí. Fórmula 1. Esos deportes donde el dinero abunda a una manera estúpida. Bueno, el caso también del boxeo con Floyd y con Canelo, ¿no? Que Ok. también ahí hay bastante carnita. Ok. Digo, nada más como para poner a lo mejor en perspectiva. De los últimos salarios así como interesantes que hemos visto, o contratos interesantes, por ejemplo está el caso de Neymar, que fue el año pasado, en 2023, que le dieron un contrato de 270 millones por 2 años en un equipo en la liga árabe, en ¿no? el Al Hilal. Que básicamente, pues bueno, él estaba que también está en este caso en el Paris Saint-Germain. De hecho, muchos años mantuvo el récord de la transferencia más alta cuando salió a París, ¿no? Se habla de 222 millones de euros. Que son cantidades que a veces no entiendes de dónde caramba sale, ¿no? Es que eso es un poco, justo es a lo que queremos llegar, ¿no? Porque es... y paréntesis, había roto primero el récord de cuando se fue de Santos a Barcelona. Después lo volvió a romper de Barcelona a... Fue el más alto cuando se fue de Barcelona a París, ¿no? Sí, pero también te digo, cuando salió de Santos de Brasil a Barcelona también lo rompió. A partir de él, en esa transferencia, y me acuerdo mucho, fue cuando se empezaron a dar fichajes de más de 100 millones de euros. Antes no había alguien con un valor, salvo Messi y Cristiano, pero no se hacían y se sabía que no iban a salir en mucho tiempo. Digo, pasó 8 años para que teóricamente salieran. Pensando que en ese momento, a final de cuentas, los más reconocidos eran Cristiano y Messi, ¿no? Claro, pero ya, o sea, a partir de esa transferencia me acuerdo que todo se fue al carajo. Porque ya todos decían, es que mi jugador vale 110 millones y de repente dices, oye, espérate, o sea, me estás diciendo que hace 2 años valía 60 y ahorita lo estás vendiendo casi al doble, pues. Ok, que de hecho yo creo que la forma en que lo podemos tratar de abordar es eso. A final de cuentas, bueno, estamos en un podcast de negocios y la idea es pensar o precisamente tratar de aterrizarlo en ese sentido, ¿no? Claro. Porque de repente se ha hablado mucho en circunstancias de, pues, por qué hay precisamente estos sueldos que de repente uno diría, bueno, o sea, ¿de dónde y para qué y cuál es la necesidad o por qué pueden ser tan altos o pagarle tanto a una persona por llevar a cabo una actividad, en este caso jugar fútbol? ¿Por qué de repente hay tantas diferencias entre ciertas ligas y que incluso esto se ha llevado al tema, por ejemplo, de las diferencias entre las ligas femeniles y las varoniles, ¿no? Claro, aquí ha sido un problema. Justo apenas último, haciendo un paréntesis ahorita que lo mencionas, en este último semestre se dio mucho el ruido de que incluso se pensaba desaparecer la liga femenil porque no da para mantener los equipos femeniles. Claro. O sea, el tema de quién te la consume no da para poder pagar sueldos y por ende pues no es un negocio. O sea, si lo vemos real... No, que a final de cuentas a eso es a lo que tendríamos que aterrizar y además creo que lo vamos a ver desde la perspectiva de negocios y hay diferencias entre las mismas ligas, ¿no? O sea, porque de alguna manera pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta misma liga, más o menos tomando en cuenta contratos que se han dado en los últimos 2 años, mira, tenemos desde cuestiones en
por ejemplo, Jaylen Brown, que es justo de Boston Celtics, que acaban de ser campeones. Felicidades a los Boston que nos escuchan. 304 millones le dieron por 5 años. Karim Benzema, que salió del Real Madrid también para irse a Arabia Saudita. Al-Ittihad, ¿no? 198 millones por 3 años. Que fue lo que le están dando. O sea, ponte nada más a pensar en lo que eso significa de una persona que además ya se está retirando. Y además el compa desde diciembre ya ni siquiera ha ido a entrenar, o sea, está desaparecido, lo estuvieron buscando como un mes. Y no sé si viste por ahí que también hablaban, creo que le decían a Ancelotti, que le decían que si lo invitaran a ir a dirigir a Arabia Saudita y le pagaran 500 millones o lo que le estaban pagando a otros, y antes de que le terminaran de decir la frase de Ancelotti decía caminando, o sea, se iría a entrenar a Arabia Saudita y antes de que terminara decía caminando, pues imagínate si te pagan esa cantidad, pues obviamente le decía, pues, y además él que ya, ha ganado todo, pues básicamente nada más sería irse a pues a dejarle ahí como dinero para unas 6 generaciones de su descendencia, ¿no? Sí, que creo que también pues se dio este año, o fue el pasado, no me acuerdo, de mis Dodgers de toda la vida. Otani, el contrato de Otani también se fue exorbitante, no sé si lo tenemos ahí en la lista. No viene, yo creo que debe ser previo, porque ahorita habíamos hecho un corte aquí a 2 años. A ver, no, arriba. Aquí está. Ahí está, Otani, claro. 10 años, 700 millones. Ahí está, güey. Hablamos de 70 millones por temporada, ¿no? ¿Qué es eso, no? Qué grosería. Pues es precisamente, digamos, lo que de repente se cuestiona mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que está detrás? Hace rato, antes de que empezáramos, te platicaba precisamente de una serie que está en Netflix que se llama Un Juego de Caballeros y que básicamente empieza a platicar cómo de alguna manera surge la liga profesional de fútbol en Inglaterra. Estamos hablando del siglo XIX, básicamente, en donde cuna del deporte. Exactamente. Pero justo fíjate, como estás hablando de una actividad recreativa, ¿no? O sea, es algo que la gente hacía en su tiempo libre y era una cuestión más que por competitiva, era por pasar el rato, convivir, ¿no? Y entonces lo que pasaba justo en las fábricas en ese momento es que muchas de las fábricas, para que su gente pues tuviera algo de distracción al final, tenían una cancha de fútbol, lo mismo que pasó aquí en Pachuca, que precisamente por eso le llaman la cuna del fútbol a Pachuca, México, porque vinieron los mineros ingleses y justo como lo hacían allá, pues también aquí tenían las minas y al lado ponían una cancha de fútbol y pues empezaban a practicar el deporte. Y unos pastes quicos. Como parte de pues, entretenimiento. Sí, de dispersarse. Lo curioso o lo interesante precisamente de esta serie es que te empieza a mostrar cómo, pues con el tiempo, lo que pasaba es que, pues obviamente era una cuestión que al principio era pues como por divertirse. Luego de repente entre las fábricas o entre las minas de diferentes minas, pues como que decían, pues jugamos un partido entre tú y yo, ¿no? Y entonces eran los del lado A contra los del lado B. Pero como que de repente se empezaron a poner serios y y la gente empezaba a ir a ver los juegos, que eran básicamente amistosos. Pero lo que pasaba de repente y lo que muestran ahí es como los dueños de las fábricas o de las minas decían, no, querían ser más competitivos y buscaban gente que jugaba muy bien fútbol, los contrataban y a veces ni siquiera tenían que trabajar, los contrataban para que en teoría estuvieran en la nómina. Lo que hoy se conoce como la talacha, los contrataban nada más para jugar, ¿no? Exactamente, los contrataban para jugar y iban y fortalecían los equipos, lo cual empieza precisamente como esta parte profesional o de profesionalización, yo creo, de los deportes, en el hecho de decir, ¿sabes qué? Quiero traer a un mejor jugador. Desde el hecho de que ya estás pagando un sueldo por tener a alguien con ciertas características y ciertos atributos, ahí ya es donde empieza a hacerse, consideraría yo que se empieza a profesionalizar el deporte y ahí empieza... Que en ese momento era trampa. Claro. ¿Por qué? Pues porque se supone que ibas a jugar con gente que pertenece a la empresa. Tu fábrica tienes a 3 que acabas de contratar y yo tengo puro obrero que ya viene cansado del jale. Así es. 3 empiezan a meter gente y empiezan precisamente, y aparte empieza a acomodarse justo también en ese momento, pues en donde de repente veían gente que tenía sueldos
más altos del puesto Sí, en el claro. que estaban Sí. y que se los empezaron luego hasta a piratear. O y hay todo. algún Fue una- bonito, ¿no? Por ahí te da un bono por jugar chido. Exactamente, y entonces digamos como que ahí empieza. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente la gente también le llega a interesar más, hay más intereses ahí que a lo mejor en este caso eran el mero hecho de ganar y de tener tú el mejor equipo de tu ciudad. En un momento dado cuando la liga precisamente en este caso se empieza a hacer regional y luego se empieza a hacer nacional, pues todavía le empiezan a invertir más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor en ese momento era un capricho y después con el tiempo y cuando se empieza a ser profesional o empiezan a cobrar incluso las entradas, pues empiezas a verlo ya como un negocio, ¿no? Que realmente, digamos, aquí queremos hablar o llegar al punto precisamente de hablar de superestrellas donde ya vemos que hay cosas que rompen cualquier esquema. Y entonces aquí tendríamos que ver en qué momentos donde pasas precisamente como esa barrera en donde tenías tú ligas como la NBA, las ligas de todos los demás países en general, en donde tenías sueldos y probablemente había estrellas que tenían sueldos un poquito más altos, pero nada que ver con lo que vemos hoy en día, ni con las disparidades, ni con la cantidad de dinero que se le llega a pagar a una estrella de fútbol. Porque justo mucho se habla también del valor. Ahora lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? El valor que le dan a sus jugadores en fútbol actualmente, pues ya son muy elevados, ¿no? ¿Qué valor le hubieras dado a un Maradona a valor actual, ¿no? A Pelé. Claro. ¿no? Digo, dentro de lo que comentabas, o sea, sí hay un hecho que de repente los países árabes y las ligas árabes sí se han pasado porque obviamente con pues digamos con los ingresos que ellos tienen por otros temas y que básicamente les sobra el dinero, pues se les hizo fácil romper las ligas porque digo, ya había ligas como la Premier League de Inglaterra, como la Liga de España, la Liga Italiana, en donde ya habías y tenías un negocio en donde los equipos, el merchandising y todo esto ya estaba muy amarrado. No, y se daba para hacerlo de una manera muy orgánica. Por ejemplo, en España, que yo recuerde, no hay equipos con inversiones árabes. Digamos, ahí no, España es de los que se ha salvado ahorita, Sí. ¿no? Porque digo, Inglaterra sí ya tiene El varios, calcio, ¿no? Creo que tampoco. No sé, no, creo que ya también han entrado por ahí. Pero el tema de Francia con el París y los petrodólares de los jeques y la Premier. Claro, no, ahí sí, Sí, no, rompieron. Porque rompieron ¿qué todo es lo el que esquema. pasaba? Más o menos cuando estábamos en ese esquema del Neymar, Cristiano, y Messi, estabas en sueldos de alrededor de los 100 millones, que era a lo que habían llegado. Y además era una cuestión también así como de, digo, Cristiano, ¿no? ¿Por cuánto llegaste tú al Madrid? Y era como tenía que ser el que ganaba más de todos. Sí, Que claro. hubo un tema ahí cuando llega Bale también de la Premier, Justo en la misma temporada que porque no Neymar. dijeron bien cuánto había ganado. Igual Neymar, se ocultaron las cifras No. porque obviamente dijeron, es que de No querían variables... pegarle en este caso de- a Cristiano Sí, porque dijeron, es que le que- pegaran el ego Sí, claro. de que le pagaban más o menos a otra persona que llegaba. Pero donde la rompen, ¿quién fue? Justo el movimiento de Neymar a el París, ¿no? Y después, también quién la rompió. Bueno, lo rompió en su posición. Tu defensa de tu Manchester United, el central. Maguire. ¿no? El Bueno, sí. central más caro. Pero bueno, en el caso de Neymar fue de pasar en los topes de los dos más grandes del mundo en ese momento, que eran Cristiano y Messi, que estaban alrededor de los 100 millones, pasar a 250. 222 millones. 222 millones, lo cual era pues doblar esa cantidad. Y eso fue 222 o 120 ya. algo, no, sí fue 200 Sí, y tantos, ¿no? A ver. Según yo sí, porque sí era la cantidad. Y obviamente pues eso lo llevó a ese punto en que pues, era para mucha gente demasiado exagerado. Sí, 222 millones. No más. No más. El Sí. doble de los otros dos. Sí, claro. ¿Quién es? Y en esa época tampoco te digo que Neymar era el No era el mejor. No, claro, por supuesto que no. De hecho, ahí fue donde Pero empezó era el su que podían declive. llevarse. O sea, realmente de las De estrellas, de los... probablemente era el tercero. Sí. Y era el que realmente tenían la Y el que tenía oportunidad. la disposición de hacerlo. Sí, porque digamos él estaba jugando en Barcelona con Messi y Messi seguramente estaba blindado y era más difícil que se Sí. moviera. El que podías tentar era, y Cristiano estaba igual, el que podías realmente tentar era A Neymar. a Neymar. Entonces se va. Pero ¿quién inicia esta época de las superestrellas deportivas? El mágico 23 de los Bulls. Ok. Que El además señorón Jordan. Michael Jordan, ¿no?
Claro, o sea, si nos ponemos a pensar otra vez, estamos haciendo unos saltos entre presente y pasado, pero en esa época, o sea, en los 90s, pues tú no escuchabas de que alguien ganara tanto dinero, o sea, había deportistas que eran bien pagados, pero nadie tuvo ese nivel de éxito de ganar en el deporte, ganar en el cine, ganar por la marca que te está patrocinando. Claro. Porque ahí fue donde empezaron los grandes contratos entre marcas y deportistas, me atrevo a decirlo. Que aparte yo creo que también tenía que ver con el hecho de que realmente no había, incluso los equipos no sabían bien cómo aprovechar. Es que no había a un las precedente, figuras, ¿no? no había un entender qué es lo que precedente. tenías que hacer y definitivamente en ese momento todo lo que implica, que luego todavía se habla mucho de Michael Jordan, de si es o no el GOAT y si es el más grande de todos los tiempos. Es que no nada más tendría que ser lo de básquetbol. O sea, a nivel deportivo debe ser uno de los deportistas, si no es que el más icónico en términos precisamente de lo que abrió, ¿no? Claro, hizo una brecha abismal entre lo que era el deporte normal y ya lo llevó a otro nivel. O sea, el esquema de contratos, las cifras estratosféricas de... A la fecha, dime algún otro deportista que tenga un contrato tan vigente como lo sigue teniendo Jordan? Claro que en este caso tiene su línea propia es una línea propia. De Nike. Que además tiene ahora líneas de otros deportistas. Claro. O sea, ese es el tamaño. Bueno, incluso simplemente con el Paris Saint-Germain. Ajá, que digo, Jordan era de básquetbol, pero ahora le hicieron una marca global en términos de deportes que va más allá de circunstancia, pero claro, definitivamente él es la referencia y probablemente el culpable o el que le podríamos... El primer escalón. Exacto, que el que realmente hizo que hoy en día pues muchos deportistas puedan tener o ganar y hacer contratos del tamaño de lo que se está haciendo, ¿no? Obviamente una de las cosas que cambiaron en ese momento fue tanto el término del contrato que le dieron en cuestión del contrato directo, pero todo lo que tenía que ver precisamente también con los patrocinios, en este caso con Nike cuando empezó, porque si no mal recuerdo creo que fue él el primer deportista al que le dieron un porcentaje de las ventas de los productos que estaban bajo su línea, ¿no? Y es de los primeros que precisamente les ofrecen eso, porque probablemente antes de él estaban deportistas como Pelé, como Muhammad Ali, que obviamente tuvieron su impacto, pero en cuestión de al menos hasta ese tiempo no habían tenido el impacto económico. Sí, no, para nada. ¿No? Digo, creo que, y lo platicamos un poquito antes de empezar, creo que Pelé luego se recuperó y trató de explotar más su imagen, aún retirado. Es que ya una imagen que ya estaba labrada durante su época de futbolista en activo, que obviamente, pues, tiene tiene sus cosas a favor, que pues ya era conocido en todo el mundo, claro. 3 copas mundiales, ya todos sabían quién era. Pero la forma en que ganaba Pelé dinero era como si fuera un cirquero, porque básicamente lo que hacía el Santos era hacer giras por todo el mundo, llevando a Pelé para jugar, pero pues imagínate, realmente la cantidad de dinero que ganaba no era nada, y nunca estuvo tampoco un equipo que dijera y pusiera sobre la mesa un montón de dinero para llevárselo. Toda tu vida en el Santos y échate un ratito en Cosmos. Pues sí, pero ni justamente cuando fue a Cosmos tampoco. Que quizás ¿no? Ahí en Cosmos también empezó todo el relajo de empezar a llevar que se quisieron llevar estrellas, celebridades, ¿no? estrellas. El Cosmos también, aparte Pelé estuvo, creo que también a Hugo lo invitaron, ¿no? Sí. A Hugo Sánchez también. Sí. Pero nunca, en ese caso no funcionó. Claro. Y digamos, entonces empiezas con eso, y ya a partir de esa situación, pues se van como tropicalizando hacia las diferentes ligas en el mundo, precisamente para lograr que al final empieces a tener una lista importante de ¿cómo se llama? De deportistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Michael Jordan, estamos hablando que su carrera fue de 1984 a 2003. Okay. Tuvo 6 títulos de la NBA. Sí. No perdió nunca una final. Se sabe, es nunca un mito que final. Dudo que alguien por ahí se la vaya a arrebatar pronto. Sí, no, de entrada, sí, que no haya perdido nunca una final. O sea, jugaste 6 y ganaste 6. Cañón. 5 veces MVP de la NBA. Curioso que alguien le haya quitado un MVP. Quizás fue la última temporada. No me acuerdo. No, creo que de hecho fue de las primeras. Sí, de las primeras en que fue campeón. No, que era muy... Sus ingresos estimados, 2.62 billones.
Ok. de dólares. Eso es en básquet. Sí, Después. y empezando, bueno, obviamente aquí datos interesantes, su asociación con Nike, que revolucionó la industria Claro. de calzado deportivo para Totalmente. todo, ¿no? A partir de Empezó eso, siendo calzado y después ya ampliaron el tema de playeras, pants, a todo. a todo. Básicamente lo que busques, hay Jordan. Pero hoy no habría los tenis de Messi, ni los tenis de Cristiano, ni los tenis de Los de tiempos Kevin Durant, ni los o de los ninguno tiempos otros. de Ronaldinho. Exactamente, ¿no? De ninguno. Y obviamente, pues esa fue una situación que ahí, como decimos, como estamos diciendo, abrió la puerta a muchos otros, ¿no? Que ahí podría venir después Tiger Woods, ¿no? Tiger Woods que también en golf, pues también siguió un poco el tamaño de Michael Jordan, porque, perdón, otra cosa que habría que recordar es, pues la NBA no era realmente importante, nadie la veía, ni siquiera como liga en Estados Unidos no era importante. La aparición de Michael Jordan abrió esa liga a todo el mundo y hizo que todo el mundo lo quisiera voltear a ver, y realmente si tiene el valor que tiene hoy en día la liga, fue precisamente por lo que fue el fenómeno de Michael Es Jordan. como Cristiano en Arabia. ¿Quién caramba se pone a ver un partido de la Liga Árabe? Nadie. Pues sí, aunque les ganaron a los de la Liga de Estados Unidos, ¿no? Ahora que jugaron partido contra Sí. el Inter equipo de Miami, Messi el Inter de Miami. y no les pudieron ganar. Pero Tiger Woods también otra cosa, estaba en un deporte cero popular, o sea, es un que deporte es para que otro sector, ¿no? Quizás. era demasiado de nicho, ¿no? Es muy de nicho. Pero es muy también de lo nicho. abrió, o sea, al punto de hacerlo mucho más Sí, visto porque además en términos generales. son estos deportistas, de estos que vamos a mencionar a lo largo de esta lista, son aquellos que quizás no sepas del deporte, pero sabes quién es, Claro. ¿no? Te van a decir, ¿conoces a Michael Jordan? Sí, el del saltito, ¿no? ¿Conoces a alguien del golf? Pues Tiger Woods, ¿no? Claro. Y también la rompió en todo. Fíjate, sus ingresos estimados 2.10 billones también. Según yo todavía sigue activo, ¿no? Sí. Sigue activo. Ahí en la PGA. Otra de las cuestiones en este caso, pues que medio también le hablaron mucho del tema racial, porque pues no había realmente referencias de jugadores afrodescendientes o afroamericanos en el tema del golf, lo cual también fue importante y que además dejó atrás a otros famosos como Jack Nicklaus, que era como la referencia en el golf, ¿no? Sí. Que él ya se dedicó después a hacer campos de golf en todos lados y también no le fue mal. Pero, fue más empresario por ese lado. Sí, de hecho yo creo que él después hizo más dinero también después de su carrera, más que en la parte de lo que ganó y de lo que fueron sus patrocinios, ¿no? Cristiano Ronaldo, 2002 al presente, sigue todavía en activo. 5 balones de oro, 7 títulos de liga. Española, ¿no? Se cree que más o menos su net worth es de 1.24 billones. Es el atleta más seguido en redes sociales. Creo que es la persona con más followers en el mundo, ¿no? En el mundo. Claro. Ok. Y pues definitivamente es un icono de nuestros tiempos que además se prestó a tener ahí la mejor batalla del... Exacto, una rivalidad. Rivalidad total. Una competencia. Con Messi, ¿no? Una competencia. Rivalidad nunca la vieron como una rivalidad. Bueno, Cristiano sí, porque él es muy competitivo. Messi es más juego y chata. Se sentía muy seguro de que no le iba a ganar. Bueno, el caso es que realmente sí logró. Claro, ¿no? Y lo sigue siendo. Y más porque además estaban en los equipos rivales de la Liga Española y a final de cuentas, en ese momento, competitivamente hablando de lo que vendría siendo la Euro, ¿no? O sea, ¿qué es la Champions, ¿no? Que sería como la referencia, ¿no? Además. Claro. En box, Floyd Mayweather, que ahora dicen que está en bancarrota, ¿no? Sí, se rumora que está en bancarrota. Que ahí yo tengo mis dudas porque, bueno, creo que sí sigue siendo el que más ganaba. Porque creo que se andaba metiendo por ahí de 12 millones creo que por minuto de pelea. Ok. O sea, tenía un récord de 50-0, invicto. Sí, o sea, se supone que se retiró invicto. Sí, se supone. Se habla que su valor de mercado era 1.10 billones. Y obviamente también, pues aquí también lo que digo, en México que teníamos a Julio César Chávez, pero nunca llegó a tener, siendo mejor
mejor boxeador que incluso que Mayweather, y yo creo que el Canelo fácil. Ah, sí. Nunca tuvo los ingresos ni existía lo mismo que hoy en día, ¿no? No, imagínate, o sea, si hacemos esa comparativa, hoy me voy a volver a regresar al fútbol. En ese momento él salía con sus chorcitos de Banco del Atlántico. O sea, ¿cuánto le tenían que haber pagado a Hugo? Le tenían que haber pagado lo mismo que le están pagando a Cristiano Ronaldo. Hugo Sánchez era en su momento Cristiano, ¿no? Claro. Pero obviamente no les tocó esa Cristiano época. nunca fue pentapichichi. No. Solo Messi. Y eso no es cualquier cosa. Claro. Lo que te decía. Hasta donde yo tengo entendido, digo esto porque lo ha hecho durante bastante tiempo y porque cobra mucho. Pero creo que actualmente el que ya lo rebasa en temas de box es el mejor libra por libra. No te gusta mucho su estilo. Saúl El Canelo Álvarez. Que obviamente no le pudo ganar a Floyd. Pues no, estaba joven todavía el Canelo. Y el otro ya estaba grande. Pero justamente, o sea, hablamos de que supera. Sí, mira, se supera actualmente. Pero no canceló ese contrato. Había hecho un contrato como 250 millones, ¿no? Pero no lo canceló. Hizo uno con DAZN y Golden Boy. El de Golden Boy fue el que canceló. Según yo, ahorita anda en broncas con... Fue por 11 peleas a cambio de 365 millones. Ok, porque ese es de Golden Boy, es el de Oscar de la Hoya. Uh-huh. Según yo están peleados y cancelaron ese contrato. ¿No viste la conferencia de prensa de hace poco? No me acuerdo. Estuvo buena. Bueno, el asunto es que Canelo sí, a la fecha es el deportista mexicano que más dinero gana. Okay. Eso por mucho. Y lo que tú dices, o sea, a pesar de que su calidad, pues no. Porque a mí tampoco me encanta. Superando a Floyd Mayweather Jr., a Mike Tyson, Manny Pacquiao, George Foreman, Oscar de la Hoya. George Foreman con todas sus planchas para hacer con carne todo asada. Y los ¿cómo se llaman? Como sandwicheras. Ajá. Yo tengo una de George Foreman. Son buenísimas esas. Sí, yo la tengo ahí desde hace como 20 años en mi Fíjate que ahorita que pasemos esto me gustaría hablar del tema de los negocios que han hecho. No, de los deportistas mexicanos. Ok. O sea, en particular ahorita lo podemos. Pero fíjate, de los que llevamos en la lista, obviamente estamos hablando de todos básicamente tops. ¿Por qué le estaban dispuestos a pagar a Michael Jordan o a Tiger Woods las cantidades que hicieron? Pues porque realmente hicieron, por ejemplo, que el golf se volviera más popular y ESPN estuviera dispuesto a pagarle a la liga el poder tener los partidos pues en directo, que es lo que empiezas a generar. O sea, a final de cuentas es Michael Jordan probablemente, o sea, estaba acompañado de un montón de más jugadores y muchos muy buenos. Pero a final de cuentas, el que se convierte en un ícono y tiene ciertas características que hace que todo el mundo voltee a ver lo que hace, porque obviamente Tiger Woods también en su momento y en su estilo era fuerte, y había muchos otros que eran buenos, pero a final de cuentas tenían algo diferente, ¿no? El caso de Muhammad Ali, pero también estabas en otra zona. También Muhammad Ali es un ícono que luego se volvió más culturalmente hablando. Más cultural, sí. Pero también yo creo que sí, probablemente era mejor también que Floyd Mayweather, sí, en términos generales, claro. Pero no tuvo, digamos, en términos de dinero, por el deporte tal cual, no estabas a ese nivel. ¿Sería de nivel de profesionalismo del hecho de saber cómo explotar bien una liga? O sea, las ligas no eran todavía, no entendían bien cómo y por dónde y cómo sacar negocio. Totalmente. O sea, esa era la parte, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, la MLS, que es algo joven. El tema de llevarte, realmente su primera figura que se llevaron fue Beckham. Okay. O sea, ya en la etapa profesional. O sea, quitando aparte de que David Beckham, por ejemplo, también es muy buen lo de David Beckham referencia, ¿no? Fue una cosa impresionante. Porque no es el mejor del mundo. No, me refiero a la manera en la que hizo el negocio ese cabrón, ¿no? Pero es que yo creo que era un especialista en marketing y en ¿cómo se llama? Y en relaciones públicas. En relaciones, claro. Yo creo que es el maestro, porque además ahorita sigue estando, ya está retirado. No, y lo que ha hecho sigue con siendo sigue siendo la imagen, en este caso, de su equipo. Convenció a Messi de ir a jugar a Miami. ¿Qué equipo con 2 años de existir te llevas a Messi, a Suárez, a Jordi, a Sergio?
Digo, ya la calidad del juego es Claro. distinto, pero lo haces. Claro. Y además, digo, su imagen trascendió todo eso, pero era una persona que siempre Pero ahí- supo llevar la imagen, cuidar su imagen en términos Mi comerciales. tema ahí fue, y por lo que lo quise abordar, fue que la MLS con David Beckham empezaron a explotar lo que era la liga, lo que era la MLS. Voltearon los reflectores hacia ellos. Claro. Cosa que también hicieron mis gallos cuando llegó Ronaldinho. Pero no le siguieron. Ese fue el problema. Pues ya también Ronaldinho ya llegó a... Porque después de que llegó Beckham... Porque además acuérdate que Beckham se regresó a Italia. Claro, pero lo que hicieron después es seguir llevando y todos los demás les copiaron. Claro. O sea, el esquema de decir, ellos llevaron a esa persona... Ahí nacen los jugadores franquicia. además en a la Los MLS. Ángeles, donde era una cuestión en donde... Hollywood. Que era ahí era copiar el esquema de los Lakers. Sí. O sea, que los Lakers en su momento, pues no eran un equipo, o sea, eran relevantes entre comillas, pero cuando lo toma la familia que lo tiene ahorita, que no me acuerdo ahorita del apellido, lo que tratan de convertir, decían, lo querían hacer que fuera relevante, y una cosa era, si estábamos en Los Ángeles y era un lugar de espectáculo, todos los partidos de los Lakers tenían que ser Un espectáculo. un espectáculo, y metieron Claro. a las chicas que tenían ahí Sí. de la No, porra y era los jugadores que se llevaron. y ¿no? llevaban En paz además- descanse a la Mamba Negra. llevaban al tema de además LeBron. a artistas, siempre había a En nivel de el- cancha ajá. y un montón de cosas que justo buscaban hacer, ¿no? Pero definitivamente, o sea, y que además Estados Unidos ya lo había intentado con el fútbol, pero no le había salido, que era lo que comentabas hace rato del caso del Cosmos, que quisieron llevarse a las estrellas a jugar a Estados Unidos, pero nadie los peló. Sí, no, además no tenían los focos. Ahora, Ahora los han sabido hacer. o sea, lo que están haciendo ahorita con Lionel Messi es, entre todos los equipos damos la aportación para que le paguemos el sueldo a Messi. Claro, y más los contratos que Más llegaron los contratos, aparte, ¿no? es las exclusivas de Apple TV, ¿no? O sea, eso es explotarlo a máximo. Claro. Bueno, en nuestra lista también tenemos a LeBron James, jugador de los poderosos Lakers, 4 títulos. Que ingenuamente quiere ponerse al nivel de Michael Jordan y no Jamás. entiende lo que precisamente estábamos hablando. Ni al de él, ni al de Shaquille. Que Jamás. por ejemplo, Shaquille también es otro caso porque también es de esos jugadores que ahorita, por ejemplo, en redes y muchas cosas, Tiene mucha presencia. sí, y además es como muy carismático, Es entonces que, sigue siendo... es que lo ves en la cancha, es un mono de más de 2 metros que está impresionante. Y de repente ves que le suben un corto de 5 segundos agarrando una botella que parece que está agarrando un Yakult, Claro, ¿no? sí, pero bueno, por ejemplo, en este caso, LeBron 1.17 y además sigue jugando. Sigue vigente y creo que es el jugador más, o sea, actualmente en esta nueva era, creo que es el jugador que todos conocen, el más famoso, por Es así la decirlo. referencia, ¿no? La referencia. Sí. Lionel Lionel. Messi, Ah, ok, desde el 2004 al presente, Claro que sí. es tiene 7 balones de oro, 10 mundial. títulos de la liga, un mundial, 1.14 billones de Él ha dólares. sido más austero. Que de hecho él se le ofreció un mega contrato también para que se fuera a Arabia y prefirió irse a Estados Unidos. Sí. Obviamente, que de repente además El ahí... contrato en Arabia iba a ser más grande que el de Cristiano Ronaldo una vez más. No, o sea, era una locura, pero creo que ahí como que lo que él trató, o sea, a final de cuentas de hacer no era, o sea, ya en esos montonales de dinero ya te da lo mismo si son 200 millones de más o de menos, o sea, siento que ya hay cuestiones que no hacían tanta diferencia. No, y él lo ha dicho. Le dio en las privilegio últimas al tema de su entrevistas. familia El y tema estar de su bien, ¿no? familia. Lo estaba escuchando apenas la semana pasada una entrevista que él sacó con Infobay. Que justo él dice: yo elegí venirme acá para estar tranquilo. El tema de que mis hijos crezcan en un lugar tranquilo. Estados Unidos es un país, hasta ahorita medio te conocen, porque pues, Estados Unidos no es un país que consuma el Que fútbol. ya no- Obviamente, Que se sentía al principio tranquilo, pero ahorita ya sale y ya sí, claro, no, en ahorita no todos puedes lados lo salir. agarran. El tema es, pues eres cristiano o eres Messi, tienes que vivir abajo de una piedra para no toparlos con tanta red social y con tanta luz, ¿no? Claro. Pero sí, él apostó por eso y dejó ir el tema del multimillonario contrato. Entre comillas, porque hizo contratos a largo plazo, por ejemplo, con Lo- Apple y con... No, y lo mismo y creo que tiene un trato muy parecido al de Beckham en su momento, de en 10 años o en tantos años yo tengo derecho a tener un equipo. Que de hecho creo que justo decías hace rato, pues estaba muy atado el tema de la liga, precisamente el contrato de Apple con la liga y de que Sí, fuera tienen la Messi allá, exclusiva, ¿no? Y luego claro. van a hacer también un especial, un documental de Oye, él y... Copa América allá, Leagues Cup allá,
Todo. Sí, todo está vienen allá. todo. Y además viene el mundial. ¿Por qué no te lo entonces llevas a era Arabia? todo. ¿Por qué no quieres a Cristiano? Claro, claro. Ok, el Schumacher, siguiente Michael está Schumacher. bueno. De Fórmula 1 de 1991, 2012. 7 veces campeón. ¿Qué onda? ¿Sigue vivo o no sigue vivo? ¿Qué pasa con Sigue él? vivo, se rumora que sigue vivo, la familia nunca ha querido hablar. Tuvo un accidente esquiando. Esquiando, y quedó en estado vegetal. vegetativo. Exacto. Pero no se ha sabido bien a ciencia cierta qué ha pasado con él, ¿verdad? Y mucha gente, y este es otro caso de los que te digo, que pueden que no sepas del deporte, pero sabes quién es. Caso de mi papá no le gusta el automovilismo, pero él sabía quién era Michael Schumacher. Claro. Y a la par que sabe quién es Senna, en este caso actualmente pues todos ya los topa, ¿no? Pero el tema de Schumacher... ¿Será el que ha ganado más? No, yo siento que me atrevería a decir ¿Crees que ya lo rebasó Hamilton o Verstappen. No, Verstappen no creo. Hamilton yo creo que sí, por la tiempo, cantidad de ¿no? títulos y los años que lleva compitiendo. Pero también Bueno, contrato. Hamilton lo empató en títulos, ¿no? Sí, no, o sea, me refiero. Sí, pues, Tiene tienen 7 campeonatos Ajá, y 7. Sí, me refiero a que. Porque la le robaron diferencia- uno. Sí. Me refiero a la diferencia de sueldo. De tres. O sea, los tres que tiene. Schumacher ahorita. tenía una isla con su pista Sí, claro, propia para llegar ahí para en su llegar avión a y ir y venir practicar cuando sí, ¿no? Sí. No, pero para su avión privado Sí, y todo. ¿no? Y tenía todo un montaje ahí impresionante. Y claro, o sea, el dinero que se metió sus años en activo y que a la fecha debe de Bueno, que seguir, aquí no está apareciendo todavía ni Hamilton y aquí buscamos la información en términos generales, ¿eh? No están apareciendo. Simplemente hasta ahorita el contrato de Hamilton se rumora que para la siguiente temporada, la 2025, sea de a 100 millones Okay. por año. Okay. Él es Schumacher es el máximo ganador de Fórmula 1 Empatado. junto con Hamilton, Sí. ¿no? O sea, Hamilton tiene todavía oportunidad de... Y se lo va a llevar la superarlo. siguiente temporada con ¿Crees? Ferrari. Claro que sí. A ver si es cierto. Roger Federer. Tenis. ¿Ves? Yo sin saber de tenis sé quién es Roger Federer. Claro. Y lo mismo Nadal, ¿no? Debe de estar por ahí tan Debe lejos, estar ¿no? muy cercano porque aparte llevaron una carrera Es muy, muy similar. muy de la mano. Sí, En cuestión de triunfos, en de cuestión triunfos de... y tiempo, ¿no? La trayectoria. bueno, que además el caso de Federer y... También del Potro. Bueno, del Potro creo que ganaba menos, pero... No, mucho menos. Pero también... No, está pero en el caso top. de Roger Federer. Yo creo que Roger Federer y Nadal deben ser los top en tenis. Y En después términos está de Serena Williams. probablemente. Sí, Pero en sí. términos de hombres, deben ser ellos dos, deben estar muy parejos. Y además tuvieron justo esa época de ser némesis, ¿no? O sea, justo El clásico. era de el Messi, Messi Ronaldo. y Cristiano, eran el Roger Federer contra Rafael Nadal, que durante mucho tiempo pues fue como un clásico en temas de tenis y que obviamente generó muchísimo dinero esa rivalidad. Y aquí él tiene 1.12 billones y definitivamente creo que ya lo rebasó, incluso en títulos creo que ya lo rebasó Djokovic a los dos. Me parece. Nada más que También- Djokovic no tiene la misma imagen que ninguno de ellos. Ah, claro. Que también ahí sería interesante y nada más porque no salió. Pero también, bueno, porque nada más lo ven en Estados Unidos y algunos aquí en México. El contrato de Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs de Ok. 210 millones el año pasado. Es que que tenemos aquí son como los acumulados Sí, en total el net worth. históricamente, ¿no? Ajá, claro. Entonces Pero claro, por eso o sea, a lo mejor digo, poniendo ahí de algún deporte, de todos los deportes que ya tocamos, creo que ya cubrimos el americano, el golf, tenis, soccer, ahí el béisbol con Ohtani. que son como las ligas aparte, yo creo más importantes, ¿no? Sí. Hablábamos hace rato y era una cosa que te decía, pero digo, me parece todos los que estamos hablando aquí, si te fijas, son top en su categoría, en su deporte, en su rama. Son los mejores, Sí, claro. con excepción del caso que hablamos de Beckham, que Sí. no fue o sea, tuvo sus momentos y fue importante en su equipo y todo, pero nunca llegó a ser, digamos, al nivel deportivamente hablando de Messi y Cristiano en el mismo deporte. Sí, no. Sin embargo, la forma en que se manejó tanto su imagen como su forma de venderse y de cuidar precisamente esa parte también de su imagen pública,
lo pone a la par de ellos. Y Claro. yo creo que hasta les enseñó. Sí. O sea, les enseñó a hacer las Por cosas y mucho. ellos sí siguieron el caminito y lo han logrado hacer algo. Yo creo que gracias a que vieron un poco ese ejemplo. Pero fíjate, dentro de esta situación estamos hablando de los top, en donde en el caso de Jordan fue una apuesta, de decir, creemos que va a ser el mejor del mundo, le apostamos y le entramos con él, ¿no? Porque al principio obviamente era de los mejores, pero después era hasta qué punto puede llegar y qué nos puede representar. Tiene una película en el espacio, dime tú. Para que veas. Nadie sale con los Looney Tunes. No cualquiera. No cualquiera. Bueno, no, la LeBron última también fue sale. una porquería, ni me la recuerdes. Bueno, el caso de que aparte Nike también fue uno de los que empezó primero con este tipo de contratos. También fue, yo creo que de las empresas como tal a las que le debemos el hecho de que este tipo de figuras y contratos claro. existan. No, porque también tienes el tema de tener tu jugador exclusivo. Simplemente Adidas tenía a Messi, o tiene a Messi, Nike tiene a Cristiano. Y han sido la cara y del... para atrás. han O sea, sido- si te vas antes era ¿quién tenía Nike? Tenía a Ronaldinho y a Ronaldo. Jan Ronaldo. ¿No? Y a la selección de Brasil. El Scratch. Y Adidas tenía a Zinedine Zidane y tenía a la selección de Alemania, que por cierto creo que Sí, acaban de ya perder cambió. que cambiaron, históricamente cambiaron, aparte cosa que se veía difícil porque Adidas es una marca De casa. alemana, Claro. pero justo era como esa parte, ¿no? Pero estamos hablando de los top y las marcas precisamente buscando ese valor. ¿Por qué para una marca era tan importante? Pues porque le veían La imagen. y lo que representaba en querían ventas, ser. ¿no? O sea, yo puedo sacar un zapato que todo el mundo va a querer porque quiere ¿Por qué imitar o quiere quieres tener los Total 90? Me pregunta mi mamá. Porque quiero jugar como él. y no te funcionaron. No. Ahí tengo mis Hyper Venom y jamás jugué como Neymar. No, me lastimo como él, pero no juego como él. Eso sí te creo. Pero justo era, llegabas al tope. Ahora, en esto quiero llegar al punto que te hablaba hace rato. Los deportistas mexicanos. Es curioso porque nosotros, los mexicanos, realmente hemos tenido pocos deportistas al nivel de estos. O sea, hablábamos ahorita del caso de Hugo Sánchez, Hugo. pero Hugo Sánchez le tocó en una época en que esto no funcionaba así. Rafa. Si hubiera funcionado en ese momento, pues tendría que haber sido pues un mega monstruo. A Rafa Márquez sí le tocó, pero tal vez, ¿sabes qué? Siento que a Rafa Márquez no tenía como tanto esa... Primero era defensa. Y luego no Pero no tenía ganaba lo mismo que Puyol. No, pero y luego tampoco tenía... Bueno, quién sabe, ¿eh? Porque siendo... Y es al punto que voy después, pero siendo mexicano, o sea, a nivel internacional, probablemente se quedaba por abajito en cuestión de escalón, porque a lo mejor tampoco tenía como una personalidad tan apabullante o que Está muy fuera serio. tan exacto. El Kaiser. Pero ahí viene lo que Caso quería de hablar, Canelo, Checo. lo que quería hablar precisamente en ese sentido. Digo, Canelo lo rankean teóricamente como el mejor. No estoy seguro. Ahí habrá opiniones. Pero el resto pero con México pasa algo. Tenemos deportistas con un valor de mercado y de mercadotecnia por encima de campeones. Ah, claro. Tenemos a una selección Mediocre. una selección mediocre hoy en día y durante mucho tiempo porque no ha pasado Desde el 2006, oye. de cuartos ¿qué es? Cuartos, octavos, No pasan de octavos. de octavos en mundiales, Años. pero eres una de las selecciones que históricamente estás entre las 3 que más playeras venden. Ah, claro, la que más vende, la tercera igual que vende boletos. Siempre el Exacto. mexicano está ahí. Claro, El tema de de la los que Fórmula- más viajan y El todo. tema de la Fórmula 1. El Es que mexicano lo que voy. vende... México tiene, específicamente México tiene con sus deportistas sus ídolos. algo particular. Porque Checo Pérez no ha sido, no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Simple y sencillamente, Jordan Ministro fue el de mejor. defensa, oye. Jordan fue el mejor del mundo. Tiger Woods fue el mejor del mundo. Cristiano Ronaldo en su momento fue el mejor del mundo. Messi fue el mejor del mundo. Checo Pérez no ha sido el mejor Schumacher. del mundo. Sin embargo, en términos de mercadotecnia y términos de valor para muchas marcas, pareciera el mejor del mundo. Estoy seguro que es el que más merch vende. Por Sí, mucho. sí, seguramente. Y ese es un caso curioso porque después tienes al Chicharito, que yo sé que no eres fan, pero también en términos de Sí, te mercadotecnia, vende. a todos los lugares donde iba, Te les vendía funcionaba. playeras. Y vendía playeras. Y aparte de que decían, bueno, creo que el Manchester se la jugó, le fue bien en Manchester.
y le fue bien en términos de cómo creció y lo que le jaleó o le generó como imagen también para vender playeras, que eso fue algo que también le ayudó después a llevarlo nada más que al Real Madrid, ¿no? Que no estuvo mucho tiempo, pero vendió playeras y después se colocó en otro lado. Y tienes otro caso, precisamente a través de uno que no fue en su momento tampoco a llegar a ser Balón de Oro o algo por el estilo, pero que decías en valor comercial. Wow, entonces tienes a Checo, tienes a Chicharito, tienes el caso de ¿cómo se llama? Del Canelo. También el caso de hace 2 años. Digo, esto fue... Bueno, perdón, nada más rápido, retomando el caso de Rafa Márquez. Otra vez, no vendía tanto en términos generales o mundiales porque no tenía una posición probablemente que fuera así, notable. Pero seguramente el peso que tenía en términos de marcas a nivel Latinoamérica y México, claro, pues también le daba un cierto peso, por ejemplo, con los comerciales de Bimbo de la selección mexicana. ¿Crees que no iban a tener a Rafa Márquez, defensa central del Barcelona? Cosa específica. Creo que en ninguna parte del mundo se había dado el caso de que tuvieras a Pepsi y a Coca-Cola con los mismos protagonistas en los anuncios. Cierto. Porque aquí pasó eso, o sea, Coca-Cola era el patrocinador oficial de la selección. Y ya era por cajón, es eso. Sí. Pero creo que es el único lugar en donde dijeron, oye, y el comercial de yo Pepsi, también los quiero. Tenía Cuau, tenía Rafa, y cada quien fue por su parte. Y a la Volpe. A la Volpe. O sea, la Volpe, el entrenador, lo tenían y yo creo que es un caso... Ajá. No estoy seguro que eso se repite en muchos lugares. Y vuelvo a lo mismo, ni siquiera es que se hace no eras ni el Brasil... Top. Sí, ¿no? Que en ese momento era yo creo que el mejor equipo en esos tiempos. Otra que ahorita me acuerdo que fue boom, sí, hace 2 años, cuando lo del clásico mundial de béisbol, que México mandó a la goma, ¿qué fue? ¿A Puerto Rico? Si no mal recuerdo. No me acuerdo. Cuando lo de Randy Arozarena, que se cruzaba así de bracitos y todos comparando las playeras, se agotaron las playeras, se agotaron las gorras, ya no alcancé a comprar mis gorras. Pero, o sea, se agotó, cabrón. O sea, eso es a lo que voy. Particularmente. Me das 2 partidos buenos, me voy contigo. Los mexicanos estamos muy, muy comprometidos. Hasta, bueno. Dímelo a mí con mis gallos. En términos de gasto, para todo ese tipo de, o sea, de podría ser un estrellas que tienes. De pensión alimenticia. Pero aparte son estrellas que no están al máximo. Que es un promedio en cualquier parte del mundo o incluso menor al promedio. Ahí pueden estar, pero no están en la elite. No. Y sin embargo, de repente producen como si fueran en la elite. Entonces, así hay casos muy particulares en nuestra cultura, entorno y en nuestra cultura, que sí hace que tengamos de repente esas estrellas en ese nivel. Claro, ¿quién se iba a estar viendo un partido aquí en México en el Edomex del West Ham? Pues, quiero ver al Chicharito en su época. Y venían y hacían caja aquí en Estados Unidos. Se iban todo el verano a hacer gira de temporada. Y luego el Chicharito ni jugaba, nada más salía, se ponía la playera y se metía a la banca. Y dólares y dólares entrando. Creo que es una cuestión curiosa, ¿no? Porque a final de cuentas también, y ha hecho que la Liga Mexicana sea una de las ligas que más dinero tiene, comercialmente hablando. Lo han hecho muy bien en términos comerciales, no en términos deportivos, no van a la par. No, y jamás. Además son la envidia de la mayoría de las selecciones sudamericanas, porque ya quisiera Uruguay tener el 10% del presupuesto que tiene la selección mexicana, ¿no? O sea, realmente pueden tirar el dinero pueden contratar a cualquier entrenador del mundo que quieran. Tienen las mejores instalaciones del mundo. Cuando van a los mundiales, o sea, los que se pelean las mejores instalaciones es entre Brasil, Alemania y potencias que serían esas, Argentina, y México. No, yo creo que ni Argentina. O sea, Argentina trae a Messi, pero como figura. Pero en cuestiones de ingreso y sí, no venden lo mismo. ¿Estás de acuerdo? No, deja que Messi se retire y no te va a vender lo mismo. Si me va bien y le rento mi hotel a Alemania, a Brasil o a México, ya le hice. Sí. O sea, si México me escoge, Oye, pero a ver, bueno, a todo esto, ¿crees que va de la mano el éxito o las habilidades con lo que le están pagando a todos ellos? O sea, sí, ahorita la lista que platicamos, todos están en el top de su rama. Pero ¿no crees que ya es demasiado? ¿O hasta qué punto es demasiado? Pues a final de cuentas siempre también aquí hay riesgos, ¿no? O sea, ¿cuántos riesgos no ha habido? Y también ha habido... Ahorita estamos hablando de los top. Uh-huh. Y de los que a final de cuentas lo lograron. Pero, no sé, de repente
si empieza a buscar en la historia, pues también ha habido muchas pifias en cuestión de Todos los que van a robar de Dembélé en Barcelona. Anelka, cuando lo que se esperaba de Anelka en el Real Madrid. Sí, cierto, también otro que fue o sea, más una a robar. expectativa le invirtió un montón de dinero y al final no funcionó. O sea, Felipe Coutinho, que fue de los refuerzos que yo creo más que aquí caros es lo que puede pasar. Robó. O más bien, no nos acordamos tanto de esos muchas veces, ¿no? O sea, como que a final de cuentas esos se terminan por diluir. Sí. Y seguramente hay mucha gente que termine, pues obviamente, equipos y empresas que terminan gastando una cantidad importante precisamente para tener a alguien que les ayude a impulsar su marca y que al final no funcione. Porque muchos de estos, además es que el tema es que los tienes que agarrar como una posibilidad. Porque si ya están hechos, es muy difícil que les quites el contrato de alguien que ya llegó y se los dio. Entonces, muchas veces sí es una apuesta en ver por quién vas y a quién tomas, sí, ¿no? Está cañón, porque es justo lo que te comentaba o sea, cada vez están pidiendo más dinero y más dinero y más dinero y cuánto te pago, pues está cabrón, ¿no? Pero no es nada más de cuánto te pago. ¿Cómo crees que tendrías que establecer cuánto le pagas a una persona? Pues que justo por eso preguntaba si va de la mano lo que sabes hacer con lo que me estás dando a mí de rendimiento y lo que me ayudas a generar para yo poderte pagar, ¿no? Así lo veo yo. O sea, ¿crees que haya una fórmula? Debe de haber. No la conozco, pero debe de haber. ¿Qué crees que tendría que haber en esa fórmula? Híjole. Bueno, fíjate, ahorita justo que hablabas de una cuestión, me estaba acordando de un caso. ¿Te acuerdas el caso de ¿cómo se llama este mariscal de campo de los 49 de San Francisco? El que tuvo el problema porque se estaba hincando en el himno. Ay, güey, se me olvidó el nombre. A ver, déjalo buscar. Sí, me acuerdo que tuvo ese tema. Que ahí en ese caso Nike le había hecho un contrato importante y después de que tuvo este problema, ahorita me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Pues realmente desapareció, porque ya nunca estuvo, o sea, ya no volvió a jugar. Se llamaba Colin Kaepernick. Kaepernick. Ok. Ese güey. Que de repente empezó a tener un poco de fama, lo empezaron a seguir, Nike lo empieza a patrocinar, de repente hubo un tema con una cuestión ahí de violencia policial. Y él en algunos partidos se hincaba en protesta en vez de hacer el saludo a la bandera, y eso lo llevó a que le quitaron varios patrocinios al equipo y a él. Nike se mantuvo con él durante un tiempo, pero creo que a final de cuentas ya lo han de haber dejado, porque realmente ya nunca volvió a jugar. No, ¿a quién más también castigaron con ese tema del Black Lives Matter? A Hamilton, no, porque Hamilton se volvió... Pues como es el único afrodescendiente en la Fórmula 1, creo que se hubieran visto peor si lo castigaban, si lo castigan. Fíjate, ¿qué puntos podrías tratar de entender? Visibilidad y alcance, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gente realmente qué posibilidad tiene de que la gente lo vea o a esa persona lo quiera seguir? Y también el alcance en el largo plazo. O sea, realmente qué potencial tiene de crecer dentro de lo que está haciendo, ¿no? Porque es justo como ese tema, ¿no? Lionel Messi cuando empieza, pues obviamente era un niño que venía de las básicas de Barcelona y pues te la tenías que jugar un poquito, que además Barcelona lo que hizo fue jugársela cuando lo contratan. Y qué bien les funcionó. No, pues les funcionó, pero es justo como el tema, reputación y credibilidad, que eran las cuestiones que hablábamos del tema de David Beckham, ¿no? De cómo trató siempre de mantener su reputación y la credibilidad en las marcas y que obviamente vayas de la mano, le puedas ofrecer algo a la marca que sea atractivo, ¿no? El tema de Jordan con Nike. Exacto, o sea, me das reputación, sí. Es como, no podías agarrar a Mario Balotelli para muchas marcas porque pues, Mario Balotelli tenía todos los problemas del mundo y no sabías cómo iba a actuar un día o cómo iba a actuar otro. O el caso de Dennis Rodman en su momento. También, ¿no? El caso de... Dennis Rodman está en el Salón de la Fama como el mejor reboteador de la historia, uno de los mejores defensivos. Pero obviamente tomarlo como referencia de marca,
Era una bomba de tiempo, claro, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente. O sea, podía hacer cualquier cosa, al día siguiente salía vestido de novia. El caso que también se vio involucrado el tema de Rafa Márquez con lo que le estaba buscando la DEA, ¿no? Ah, que luego le pasó, que además no sabes, ¿no? O sea, de repente él que lo embarraron en un tema de que era su lavado de último dinero mundial y un y montón no de lo podían cosas. dar entrevistas porque pues, le estaba buscando No, la DEA. no podían ni recibir dinero, creo que no Nada. podían ni viajar, o sea, él no podía hacer transacciones porque Estados Unidos lo tenía vetado, Sí. entonces no le podías pagar, si eras Nike no le podías pagar No pudo porque hacer no, pretemporada en Estados Unidos porque... le tenían que prestar dinero, Sí. entre comillas. Jiji. Target demográfico, si realmente tienes, cuál es el tamaño de las personas que te podrían seguir en un momento dado, qué potencial tienes para darle activación a una marca, o sea, que realmente repercutas en lo que la marca puede llegar a hacer, contenido exclusivo que tengas la posibilidad de generar precisamente, sobre todo ahora con temas de redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto puedes llegar a también tú generar algo a favor de la marca? Networking y relaciones comerciales, como de repente pues también vas a tener pues referencias no nada más de una marca, sino que a lo mejor puedes agarrar toda una ¿cómo se dice? Como a lo mejor un conjunto de Un marcas, grupo. ¿no? Porque también eso puede ser muchas veces, o sea, puedes tener marcas que puedan tener cierta referencia unas con otras y tener mayor potencial, valores compartidos. Esa también, esa es yo creo que muchas veces es importante, porque tú no puedes poner o tener una marca que no vaya de la mano con a lo mejor ciertas cuestiones que tú apoyas o las Sí. que se supone que Sí, tú que tienes crees. que ir con la ideología de eso mismo, ¿no? No me acuerdo en qué liga, creo que fue en la inglesa, no me acuerdo. Bueno, y también lo tocan en el tema de... No sé si viste esta serie de fútbol la de Apple TV, se me fue el nombre y la vi como dos veces. No, es que no tengo Apple TV, pero sí ya sé cuál dices. La de Ted Lasso. Ajá. Que justamente en el supuesto caso, y lo ponen porque pasó, que pues, en tu playera traes un patrocinio de algo, pero ese patrocinio no se está haciendo algún atentado, ¿no? Entonces lo tachas. ¿Por qué? Porque va en contra de tu ideal. O no juegas con eso, lo tapas. Vas a decir que ando metiendo esto en la historia, pero pasó con Gallos. En algún lejano 2013, cuando Amado Yáñez cambió el color de la franja de azul a naranja. Ok. O de negra a naranja. No, alguna de las dos franjas fue la que cambió a naranja. Creo Los que la jugadores, negra. Ajá, era la negra. Algunos de los jugadores en protesta, el capitán Diego de la Torre en ese entonces, agarró un plumón. Sí, era la negra, porque pintó la franja otra vez de negro en protesta que no va con sus ideales. Ok. Y es algo que tienen que empatar mucho las marcas y tienen que tener muchísimo cuidado. No vas a poner no sé, a Salah o alguno de los que son musulmanes a promocionarte una hamburguesa, Claro. ¿no? Y por ejemplo, y además eso tienen que tener mucho cuidado también las marcas, porque, o sea, debes de encontrar, a lo mejor hay algunas actitudes, o sea, Zlatan, con la actitud que tenía, no era bueno, Zlatan es... no era bueno para muchas marcas, pero había otras que podían darse ese lujo de decir, Pero es que Zlatan era Zlatan, ¿no? O sea, sí. Obviamente van muchas cosas de la mano, pero Claro. a lo mejor también eran delicados en cierto punto. El mismo caso de Mourinho, por la misma actitud y la misma forma de ser, había, pues a lo mejor una marca que fuera como más humanista no te convendría tenerlo, pero lo metieron, creo que estaba en una de aseguros, en donde lo hacían ver así como decir a alguien que tenía todo siempre planeado y todo sobre control, y algo saca y queda perfecto, ¿no? Sí, claro. Y ahora, por ejemplo, en México creo que está con Sky. Sí, está con ¿no? Sky. Entonces tiene su posibilidad. Y él siendo entrenador, yo creo que él debe ser como entrenador el que debe tener más foco mediático. Sí, ¿no? Sí. Porque ¿qué otro entrenador? Es el único. Ni Jürgen Klopp, que yo creo que es como de los... Ni el Piojo. Bueno, el Piojo con sus anuncios del Partido Verde. Volviendo otra vez al tema de México, con nuestra mediocridad, de repente da para ese tipo de cosas. Bueno, y hablábamos de la Volpe hace rato también. Sí. O sea, en este caso que lo y también salió para el de Pepsi, para y también salió el de Bimbo. Sí, lo tenían en todos. Sí, porque me acuerdo del comercial de Haz Chambis. Pero te aseguro que en muchos lugares al entrenador ni le tocaba. Sí, ¿no? De aquí sí. Y pues también el retorno sobre inversión de lo que te pueden estar dando. Obviamente si Messi se lo están llevando a Miami. Messi ya desquitó lo que le han pagado hasta ahorita con cada centavo. Te está llenando estadios, te vendió y me tardó 3 meses en llegarme mi jersey y eso que estaba en mismo Estados Unidos. Eso, sí. Oye, a ver, pero entonces, cuando estamos hablando de estos
de estos salarios estratosféricos, no es que las empresas se vuelvan locas y paguen lo que sea nomás por tener a la imagen de una persona, ¿estás de acuerdo? O sea, es una inversión. Sí, claro. O sea, si te estoy dando y si te estoy pagando 100 millones, es porque estoy esperando 150 Sí. o Sí, más. debe de ser, claro, debe ¿No? de ser. Que después aquí pega un poco en lo que le hablamos, ¿no? Había de repente muchos temas, sobre todo con las ligas femeniles, en muchos de los casos, en donde se hablaba de las discrepancias o las diferencias que había entre los sueldos. Pero pues a final de cuentas una de las explicaciones era el tema de lo que estás generando como liga, ¿no? Claro, también eso es súper importante. Y fíjate, aquí hay un caso bien interesante, porque muchas veces en Estados Unidos estuvieron peleando mucho tiempo, que decían, por ejemplo, la selección de fútbol femenil peleándose porque no ganaban lo mismo que la varonil y hablaban de que ellas habían sido campeones más veces y no sé qué. Pero en términos de generación por entradas y generación incluso por los torneos en los que participabas, pues a final de cuentas generaba más la varonil que la femenil. Y aquí una cosa es curiosa, por ejemplo, ahorita hay un caso muy particular de una chica que se llama Caitlin Clark, que está jugando ahorita en la WNBA, que es la versión de mujeres de la NBA, que durante mucho tiempo ha estado subsidiada por la NBA. Realmente no genera dinero para poder ser un negocio viable. Y curiosamente, desde el año pasado, creo que lleva esta chica que empezó ahí, se ha convertido precisamente en un icono que la gente sigue, y por primera vez en la historia, la WNBA está llegando a tener ratings de la NBA. Claro, que acá o sea, eso es bastante aplaudible, porque volvemos a este tipo de deportes, tanto la NFL como la NBA, y creo que incluso también la MLB. Esos que son las ligas gringas de estos deportes, que mucho lo consumen nada más allá, que ya... Sí, porque por ejemplo la NFL, la MLB, incluso la NHL, son muy locales. Son o sea, national, con no son world, con excepción del Super Bowl, que se vuelve como un fenómeno mundial, entre comillas. Digamos, las otras son mucho más locales. Son referencias a nivel internacional, pero son mucho más locales. Claro. Y ya que una categoría femenil te esté empatando en rating, es que las cosas están haciendo bien. Pero fíjate que aquí lo curioso, y que además esto es todo un tema, porque resulta, o sea, definitivamente llevan creo que 25 años con la WNBA y nunca había funcionado. Aparece esta chava a revolucionar todo. Y revoluciona. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene algo, o sea, hablábamos hace rato de que hay ciertas características que a lo mejor a lo mejor Michael Jordan había habido antes Magic Johnson y Larry Bird, pero les faltaba algo que Michael Jordan sí tenía y que no tenían los demás, y que por más que tenías, por muy buenos que eran ellos como jugadores, porque incluso ellos estaban ya en videojuegos, o sea, había un videojuego de Johnson contra Bird y ya de alguna manera empezaban a tener cierto potencial, nunca llegaron al mismo nivel, siendo excelentes atletas y siendo excelentes basquetbolistas en este caso, pero de repente tienes a alguien que tiene ciertas circunstancias que te permite abrir el juego. Y lo curioso que está pasando en la WNBA es que no la quieren. Y está llevando gente a ver los partidos. Por primera vez creo que llegaron a un récord de televidentes que superó los 2 millones en la historia de la WNBA, precisamente en un partido en donde estaba su equipo que se llama el Fever de... no me acuerdo de dónde es. Pero precisamente lo logran, y fíjate lo curioso que es que ahora básicamente todo el resto de los equipos y muchas jugadoras importantes de la WNBA están en contra de ella. De hecho, la están casi agarrando de puerquito partido tras partido, golpeándole bastante porque no la quieren. Y es una cuestión que es curiosa, porque cuando por fin estás consiguiendo algo que que a final de cuentas te va a ayudar, la critican mucho. Y sobre todo, como que lo curioso es que hay mucha envidia. Porque justo que muchas que tenían más tiempo, que querían que era su liga. Acá Pero es una persona que a final de cuentas, digo, a lo mejor pero es como las cuestiones a veces de las cosas que se hacen virales. Hay algo que no sabes qué es, pero que de repente te está aportando
un suceso, una persona, que te hace Que que te se está rompa el dando molde y te llegas a ese punto. Sí. Y aquí el problema va a ser que si no saben darle paso a esta situación, en vez de aprovecharlo, lo van a echar a perder. Sí, y no dudo que lo vayan a hacer. Por ejemplo, acá en México, el tema de la Liga MX femenil, acá también está tristísimo, ¿no? Hay equipos a punto de desaparecer porque no es sostenible. Y Tigres hizo una apuesta, bueno, obviamente los equipos Tigres, Si hay algunos Monterrey, equipos, América, que son los que tienen dinero. Simplemente y Tigres. Chivas. Bueno, y Chivas también. hay como 4 equipos Sí, que le han metido los dos del bien. norte, Chivas y América. El tema de Tigres es que, si no recuerdo, fue el año pasado, que se trajeron a una chava, a Jenny Hermoso, que campeona del mundo con España, La que campeona tuvo un de problema ahí con Champions. el presidente de la Liga Española, ¿no? ¿O qué fue? Justamente. Campeona de Champions, campeona de Liga en España, en Francia también ganó la Ok. Copa de la Liga. O sea, Le están apostando. Y ni así se han levantado el rating. El estadio de Tigres, nada más porque son, no sé si siguen siendo las más ganadoras o ya es América, pero son equipos que sí te llenan el estadio femenil. O sea, cuando va a su equipo femenil, sí va, pero ahí va muy de la mano con el nivel de inversión que tienen y el respaldo monetario que tienen a comparación de los otros. Entonces nunca se ve aquí No, y lo a malo poder también balancear es el rating de lo la malo es que femenil. como están tan desbalanceados los equipos también Pero demasiado. pierden. O sea, imagínate, sin ofender al aficionado Al Querétaro. Pues no, Querétaro es medio tablero. Pero un Juárez, un San Luis Potosí, Ok. pues que no hay presupuesto. Y te enfrentas al monstruo que es Tigres, Monterrey, Chivas o América. Pues no. Claro. ¿Qué Lo hace gente- complicado. ¿Quién te va a ir a ver de local si eres Juárez? Igual y por ver a las otras. Pero, pues no. O sea, Bueno, pero no- a mí dudo que se llegue a ese punto donde se tenga el mismo rating. Pero fíjate, aquí Ni está. siquiera un partido molero de Puebla Que llegue, contra ¿no? Juárez en domingo a mediodía. va a ¿Sabes qué es llegar lo a ese curioso? nivel. Y digo, aquí no es mala onda, pero, o sea, fíjate, hasta el punto es, por ejemplo, la misma Kings League, que ya hemos hablado en esto, que es un tema de un torneo que se hizo, que parte de las redes sociales y todo esto, superan seguramente en personas que ven los partidos, en este caso la liga La Liga Española, femenil, la liga femenil en este caso de México, por mucho. en España, La Liga Española tembló porque a muchos equipos de Me- media media tabla para para abajo les quitó rating. En México alguna vez comparábamos el tema de la Kings League de fútbol de México que acaba de pasar contra los ratings que traían en la liga de básquetbol profesional. Sí. Y se lo llevaba de calle, por mucho. ¿no? O sea, y estabas hablando de profesional contra un evento más de entretenimiento y se los llevaban. Entonces a veces es entender también qué es lo que necesitas hacer y a veces que pasa el tiempo. Te digo, lo curioso con la WNBA es que después de 25 años está teniendo un suceso que ahí más bien va a pasar o va a pasar por el hecho de si permiten o ayudan a que pase o si se pelean entre ellas mismas y al final de cuentas no aprovechan una oportunidad, ¿no? Pues bueno, ¿con qué cerramos? ¿Cómo ves todo este tema? ¿Crees que siga creciendo? ¿Hacia dónde va? ¿Tendremos que llegar a topes salariales o dónde está el límite? Mira, el tema, se supone que hay un tema de tope salarial, al menos a nivel UEFA, que el Paris Saint-Germain y el Manchester City se lo han pasado por el arco del triunfo. ¿No han tenido todavía ningún tipo de multa o qué ha pasado? Rompen el fair play financiero y ¿Y ya? ya. Y saludos. Pero no creo que se llegue a un punto donde se limite, porque, pues además, más allá de beneficiar a un equipo como tal, usted beneficia a X liga o a X equipo, Tienes el foco- a una economía. a una economía, claro. O sea, tienes el foco puesto en una o más personas que están a un nivel muy superior de los demás. Toda la atención se va a centrar en ti. Claro, que además a veces creo que no entendemos el tamaño de lo que puede tener de repente una estructura, por ejemplo, un equipo. Tú que de alguna manera estuviste por ahí trabajando en un club, como cuántas personas dependen del equipo, ¿no? No, es demasiado. O sea, el tema administrativo O sea, a final de cuentas son una empresa. Claro, eso es una empresa. Y requieren Es todos una empresa, sus claro. ámbitos de lo que una empresa Claro, requiere, ¿no? claro. No nada más son los jugadores. Sí, no, pero ahora sí que dependiendo de los 11 titulares y los
3 en cambio de hace tiempo, dependía todo el funcionamiento y que también le iba a los 300 que estábamos atrás de él, ¿no? Claro. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Seguirá creciendo. yo siento que ahorita ya se está, contrario a eso, siento que ya se está desinflando un poquito. Ok. Porque el tema es que ahorita ya no siento que vaya a haber alguien con los precios de Haaland, Mbappé, Bellingham, Neymar en su momento. Bellingham, ¿por cuánto se fue al Real Madrid? Ahí sí te la debo. ¿Qué crees que sea lo que pasa? Que más bien los equipos traten de apostar por llevárselos demasiado jóvenes a los jugadores antes de que, o sea, más una apuesta de tratar de después llegar y comprar jugadores ya probados. 267.5 millones. ¿Por Bellingham? Uf. Ahorita es el jugador más valioso. Mbappé se fue gratis, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo siento que se va a ir desinflando poco a poco porque también... Ya llegamos al tope, ya fue yo siento too que much. ya siento que ya es demasiado. Demasiado. Digo, yo no lograba entender cómo es que había alguien que pagaba más de 100 millones por un jugador. Y siendo Neymar mi jugador favorito de toda la vida. Pero ya ahorita ya está exorbitante. No me acuerdo a quién le pusieron cláusula de 1,000 millones en Barcelona. Creo que fue a Pedri o a Ansu Fati en su momento. Sí, hace como 2-3 temporadas. Justo cuando salió Messi. Ok. Que no es para venderlo, ¿no? O sea, realmente es para esa exageración para que... Es tu seguro, para que no se vaya a ir. Pero oye, ¿quién tendría la cabeza para pagarte 1,000 millones? O sea, solo los jeques y sus petrodólares, ¿no? Pues sí, pero no sé si ya se les agotó también el tema de... ¿El recurso? No, ese no creo que se les agote nunca. O sea, sinceramente, se pero... les agotó ya el rush de... O sea, más bien... Ajá, o sea, de como mi que primo de repente... compró al Chelsea, yo compro al Sí. Nottingham Forest, ¿no? A lo mejor se van a otro deporte y le empiezan a invertir a otras cosas, no sé. O sea, quién sabe. O a final de cuentas le siguen invirtiendo a sus equipos y tratan de que sus equipos... Pues el City ya lo consiguió, ya tiene la Champions. Pues sí, eso sí. Falta París y el Newcastle. Entonces ya se empieza a estancar. Sí, yo digo que ya está estancado y va para abajo otra vez. Ok. ¿Tú? Yo creo que sí. O sea, ahorita que estás diciendo eso, yo creo que sí, definitivamente como que está llegando un poco ya a ciertos topes. Sí, ya muy cabrones. Y es que creo que además casi todo lo que puedes explotar ya está explotado. Ya. O sea, ya no. Te firmo por las playeras, te firmo porque me hagan un... Comerciales. Comerciales, porque hagan un documentales. Ya lo siguiente sería mandarlo a la luna y que te autografíe un pedazo de la luna. Ya sí, sería ya imposible, ¿no? Sí, estaría complicado. Y ya no hay como nuevos torneos que puedas participar o cosas que amplíen. Ya te digo, ya está estancado este asunto. No sé si estancado, pero yo creo que ya tal vez llegó al tope. Y va para abajo. Pues no sé si vaya para abajo, pero... Yo siento que sí, confía en mí. O te digo, o la otra, que se supone que también está medio regulado, pero que traten de agarrarlos todavía más chicos a los futbolistas y se traten justo como de apostarle desde antes con menos dinero y llevárselos mucho más jóvenes, ¿no? Pudiese ser. Entonces, quién sabe. Pero bueno, igual. interesante tema, ¿no? Sí. Pues bueno, ya sabes, cuando tengas a tus hijos, ya sabes hacia qué ligas los puedes ir. Que te salga beisbolista o... Para que juegue aquí con los conspiradores. Con los conspiradores. No creo que los beisbolistas son de los que tienen contratos grandes, ¿no? Y son más tranquilos. Menos riesgo, ¿no? Sí. Ya nada, porque no pueden mascar tabaco. Es más difícil que te dañes las rodillas como en el fútbol. Clara vivencia. Pero bueno, pues bueno, con esto terminamos este episodio. Gracias por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.